Hola, hoy daré voz a un nuevo protagonista. Si tú también quieres que tu historia sea escuchada, envíamela al correo que está en la descripción. Estoy deseando recibirla. Ahora sí, vamos a la historia de hoy. Hay un momento en el que dejas de sentir las humillaciones. Se vuelven parte del paisaje, como el ruido del tráfico que ya no escuchas después de vivir tantos años en la ciudad. Me llamo Elena, tengo 43 años y durante 20 años fui invisible para mi suegra. O peor que invisible, fui el error que su hijo perfecto cometió al casarse conmigo. Conocí a Javier cuando tenía 22 años. Yo trabajaba como mesera en un restaurante del centro. Él llegó una noche con sus compañeros de trabajo. Traje de diseñador, reloj caro, sonrisa fácil. No sé qué vio en mí esa noche. Yo llevaba el pelo recogido en una cola desprolija, el uniforme barato del restaurante, zapatos desgastados de tanto caminar entre las mesas, pero me pidió mi número. Yo se lo di pensando que nunca llamaría. Llamó al día siguiente. Salimos durante un año antes de que conociera a su familia. Él siempre tenía excusas. Están de viaje, no es buen momento, mi madre está muy ocupada. Ahora entiendo que estaba preparándome, o preparándose él. La primera vez que entré a la casa de doña Beatriz, supe que no era bienvenida. Fue en la manera en que me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un mueble usado que alguien quería introducir en su sala perfectamente decorada. «Así que tú eres Elena», dijo. No fue una pregunta, fue una constatación, una decepción confirmada. «Mucho gusto, señora», respondí. Extendí mi mano. Ella la miró como si fuera algo sucio. La estrechó apenas. 2 segundos. Fría. Esa cena fue la primera de muchas humillaciones silenciosas. Doña Beatriz preguntó sobre mi familia. Cuando dije que mi padre había muerto cuando yo tenía 15, asintió como si eso explicara todo. «¿Y tu madre?», preguntó. «Trabaja limpiando casas», respondí. No había vergüenza en mi voz. Mi madre era la mujer más trabajadora que conocía. Doña Beatriz tomó un sorbo de vino. «Qué admirable», dijo, pero el tono decía lo contrario. Javier intentó cambiar de tema. Habló sobre su trabajo, sobre nuestros planes. Doña Beatriz apenas escuchaba. Sus ojos volvían a mí una y otra vez, evaluando, juzgando, encontrando defectos. Cuando anunciamos nuestro compromiso 6 meses después, doña Beatriz no dijo «felicidades», dijo «¿están seguros? Son muy jóvenes». Javier tenía 28, yo 23. No éramos tan jóvenes. «Estamos seguros, mamá», dijo Javier con firmeza. Ella suspiró, como si estuviera cargando con el peso de una tragedia inevitable. La boda fue pequeña, no porque quisiéramos, sino porque doña Beatriz se negó a contribuir. «Si quieren casarse apresuradamente, ustedes pagan», dijo. Javier usó sus ahorros, yo usé los míos. Nos casamos en un jardín público con 50 invitados. Mi madre lloró de felicidad. Doña Beatriz llegó tarde y se fue temprano. En la foto de familia, ella está al borde del grupo, como si quisiera poder salirse del marco. Los primeros años de matrimonio fueron felices a pesar de ella. Javier trabajaba mucho. Yo conseguí trabajo en una oficina. No era gran cosa, pero me gustaba. Teníamos un apartamento pequeño, muebles baratos, pero era nuestro. Doña Beatriz nos visitaba sin avisar. Siempre encontraba algo que criticar. La casa estaba desordenada, la comida que preparaba no era lo suficientemente buena, mi ropa no era apropiada. «Javier está acostumbrado a cierto estándar», decía. «Espero que puedas mantenerlo». Javier la defendía a veces. «Es solo su manera de ser», decía. No lo dice con mala intención. Pero yo sabía que sí la tenía. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que un nieto suavizaría su corazón. No lo hizo. Doña Beatriz llegó al hospital cuando nació Mateo. Sostuvo al bebé durante exactamente 3 minutos. Luego me lo devolvió. «Parece saludable», dijo,
como si fuera una sorpresa que yo pudiera producir algo aceptable. Durante los primeros meses de vida de Mateo, doña Beatriz nos visitaba para criticar todo. Lo estaba alimentando mal, lo estaba cargando demasiado, no lo estaba estimulando suficientemente. En mis tiempos hacíamos las cosas diferentes, decía constantemente. Javier empezó a trabajar más horas, ascendió en su empresa, ganaba buen dinero. Nos mudamos a una casa más grande. Doña Beatriz dijo, ya era hora. Tuve otro hijo, una niña, Carolina. Doña Beatriz mostró aún menos interés. 2 niños, espero que puedan manejarlos. Los años pasaron, los niños crecieron. Doña Beatriz seguía visitando, seguía criticando, pero yo había desarrollado una coraza. Aprendí a no reaccionar, a asentir, a dejar que sus palabras rebotaran sin penetrar. O eso pensaba. En realidad, cada comentario se acumulaba, como gotas de agua que eventualmente perforan la piedra. Elena, esa blusa te hace ver más joven. Elena, los niños necesitan más disciplina. Elena, Javier se ve cansado. ¿Estás cuidándolo bien? Elena, en la fiesta de los García llevaste el plato equivocado. ¡Qué vergüenza! Elena, ¿aún trabajas en esa oficina? Pensé que con lo que gana Javier ya no necesitarías. Nunca gritaba, nunca era abiertamente cruel. Todo era con una sonrisa pequeña, un tono dulce, como si estuviera ayudándome. Pero Javier lo oía diferente. Para él su madre solo estaba siendo útil. Dale tiempo, decía, eventualmente te aceptará. 20 años esperé ese eventualmente. El punto de quiebre llegó en la fiesta de cumpleaños número 60 de doña Beatriz. Una celebración grande en un salón elegante. Ella invitó a 200 personas, familia, amigos, conocidos importantes. Yo ayudé a organizarla. Pasé semanas buscando el salón perfecto, coordinando con el catering, eligiendo flores. Doña Beatriz supervisaba todo, pero no movía un dedo. «Me alegra que finalmente seas útil para algo», dijo cuando le mostré las muestras de decoración. La noche de la fiesta, llegué con Javier y los niños. Yo llevaba un vestido nuevo, azul marino, elegante pero discreto. Me había arreglado el pelo en un salón, maquillaje sutil. Doña Beatriz me miró cuando entramos. Arrugó la nariz casi imperceptiblemente. «Elena, ese vestido es muy llamativo», dijo. «No querrás robar atención en mi fiesta, ¿verdad?» Javier estaba hablando con alguien y no escuchó. Yo tragué saliva y sonreí. «Por supuesto que no, doña Beatriz». Durante la fiesta, ella me presentaba a sus amigas de una manera particular. «Esta es Elena, la esposa de Javier. Ella, bueno, hace lo que puede». O peor, «Esta es Elena. No tiene familia importante, pero los niños salieron bien, gracias a Dios». Yo seguía sonriendo, seguía siendo educada, seguía siendo invisible, hasta que llegó el momento del discurso. Doña Beatriz subió al pequeño escenario, habló sobre su vida, sobre su difunto esposo, sobre sus logros, sobre su familia. «Mi hijo Javier me ha dado tanta alegría», dijo. «A pesar de algunas decisiones cuestionables en su vida personal, siempre ha sido un hijo ejemplar. Y mis nietos, Mateo y Carolina, son el orgullo de mi vida». No me mencionó, ni una vez. En 20 años de matrimonio con su hijo, no merecía ni una mención en su discurso de cumpleaños. Javier apretó mi mano. «No le hagas caso», susurró. «Ya sabes cómo es». Pero algo dentro de mí se quebró esa noche. No con ruido, silenciosamente. Salí al balcón del salón. Necesitaba aire. Necesitaba no estar rodeada de personas que veían a través de mí como si fuera de cristal. Una mujer mayor me siguió. No la conocía. Tendría 70 años, tal vez más. Elegante, con ojos amables. «¿Estás bien, querida?», preguntó. Asentí automáticamente. Sí, solo necesitaba un momento. Ella me miró con una expresión extraña, como si supiera algo. «Tú eres Elena, ¿verdad? La esposa de Javier». «Sí». «Soy Margarita, amiga de la familia desde hace muchos años». Hizo una pausa.
He notado cómo Beatriz te trata. Me puse tensa. Ella es particular, dije. Ella es cruel, corrigió Margarita suavemente. Y ha sido cruel contigo durante años. Lo he visto. No supe qué decir. Nadie nunca había verbalizado lo que yo sentía. ¿Puedo decirte algo?, mencionó. Algo que tal vez te ayude. Asentí. Beatriz trata así a las personas cuando tiene miedo. Miedo de perder control. Miedo de que alguien más tenga poder sobre su hijo. Miedo de ser reemplazada. Yo nunca traté de reemplazarla, dije. Lo sé, pero para mujeres como Beatriz, la sola existencia de otra mujer en la vida de su hijo es una amenaza. Margarita me tocó el brazo gentilmente. No dejes que te quite tu dignidad, Elena. Eres más fuerte de lo que crees. Volvió adentro dejándome con sus palabras. Esa noche en casa, Javier intentó hacer el amor. Yo lo rechacé por primera vez en nuestro matrimonio. ¿Qué pasa?, preguntó. Tu madre, dije. Tu madre pasa. Él suspiró. Elena, por favor, no empieces. ¿Empezar? Llevo 20 años sin empezar nada. 20 años aguantando humillaciones. 20 años siendo invisible. Estás exagerando. ¿Exagerando? ¿Escuchaste su discurso esta noche? 20 años casados y no merezco ni una mención. Ella es vieja, es de otra generación. No es sobre generaciones, Javier, es sobre respeto, y ella nunca me ha respetado, y tú nunca la has confrontado. Javier se levantó de la cama. Es mi madre, y yo soy tu esposa. Nos quedamos mirando, 20 años de palabras no dichas flotando entre nosotros. No sé qué quieres que haga, dijo finalmente. Quiero que me defiendas, quiero que le digas que deje de tratarme como si fuera basura. Ella no te trata como basura. Y ahí estaba, después de 20 años, la confirmación de lo que siempre temí. Javier no veía lo que yo vivía, o peor, lo veía y no le importaba lo suficiente. Me acosté dándole la espalda. Lloré en silencio hasta que se durmió. A la mañana siguiente tomé una decisión. No iba a confrontar a doña Beatriz, no iba a pelear con Javier, iba a hacer algo que nunca había hecho en 20 años. Iba a investigar mi pasado. Verás, hay algo que ni Javier ni doña Beatriz sabían sobre mí, algo que yo misma había enterrado tan profundo que casi lo había olvidado. Yo no siempre fui Elena la mesera, Elena la pobre, Elena sin familia importante. Yo fui otra persona hace mucho tiempo, antes de que mi padre muriera, antes de que todo se derrumbara. Mi padre se llamaba Eduardo Valenzuela. Para el mundo era un contador modesto, pero eso era solo lo que mostraba en la superficie. Mi padre venía de una familia con dinero, mucho dinero. Los Valenzuela habían sido terratenientes por generaciones, dueños de propiedades, de negocios, de poder. Pero mi padre se peleó con su familia cuando tenía 25 años. Conoció a mi madre, que trabajaba en una de sus propiedades. Se enamoraron. Su familia la rechazó por ser de clase baja. Mi padre eligió a mi madre. Dejó todo. El apellido seguía siendo Valenzuela, pero la fortuna no. O eso pensábamos. Cuando tenía 15 años, mi padre murió en un accidente de auto. Repentino, devastador. Mi madre y yo quedamos solas, sin dinero, sin apoyo. Tuvimos que vender nuestra casa, mudarnos a un apartamento pequeño. Mi madre empezó a limpiar casas, yo empecé a trabajar después de la escuela. Dejé de pensar en los Valenzuela, en lo que pudimos haber sido. Me convertí en sobreviviente. Pero después de esa fiesta, después de 20 años de humillaciones, algo se despertó en mí. Una pregunta que nunca había hecho. ¿Qué pasó realmente con la herencia de mi padre? Mi padre era hijo único. Sus padres murieron cuando yo era pequeña. No había hermanos, no había primos cercanos. La fortuna Valenzuela debería haber pasado a él, pero nunca vimos un centavo. Fui a ver a mi madre. Ella vivía en un apartamento que Javier y yo le habíamos comprado 5 años atrás. Pequeño, pero cómodo. Mamá, dije, necesito que me hables sobre papá, sobre la familia Valenzuela. Ella se puso pálida. ¿Por qué? Eso fue hace tanto tiempo.
porque necesito saber qué pasó con el dinero, con las propiedades. Mi madre suspiró. Se sirvió un té con manos temblorosas y empezó a hablar. Resulta que mi padre no había renunciado a todo. Antes de morir había contratado a un abogado. Había documentos, fideicomiso, propiedades que seguían a su nombre. Pero cuando murió, dijo mi madre, vinieron los abogados de su familia. Dijeron que todo estaba en disputa legal, que podía tomar años, que probablemente no veríamos nada. ¿Y tú solo aceptaste eso? Lágrimas corrieron por sus mejillas. Elena, yo tenía 32 años. Acababa de perder a mi esposo. Tenía una hija de 15 años. No tenía educación formal, no tenía dinero para contratar abogados. Ellos me asustaron. ¿Quiénes? Los Valenzuela, los hermanos de tu abuelo. Dijeron que si intentaba reclamar algo, pelearían, que me destruirían, que te destruirían a ti. Cerré los ojos. Mi madre había sido manipulada, intimidada, por personas que deberían haber ayudado a la viuda y la huérfana de su familia. ¿Dónde están esos documentos?, pregunté. En el banco, en una caja de seguridad. Nunca tuve el valor de abrirla después. Fuimos al banco al día siguiente. Mi madre firmó los papeles. Abrimos la caja. Adentro había documentos legales, títulos de propiedad, extractos bancarios de hace 28 años y una carta. La carta era de mi padre, escrita para mí. Mi querida Elena, decía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que tu madre finalmente encontró el valor de mostrarte esto. Quiero que sepas algo importante. Eres heredera de todo lo que construyeron los Valenzuela. No importa lo que diga mi familia, no importa lo que te hayan dicho. Hay documentos que prueban que todo debe pasar a ti cuando cumplas 25 años. Busca al abogado Rodrigo Méndez. Él tiene copias de todo. Él sabe la verdad. No dejes que te quiten lo que es tuyo. Te amo siempre, papá. Mis manos temblaban sosteniendo esa carta. Mi padre había dejado todo arreglado, había protegido mi futuro, y yo nunca lo supe. ¿Por qué nunca me mostraste esto?, le pregunté a mi madre. Porque tenía miedo, sollozó. Miedo de que si empezabas a hacer preguntas, ellos te lastimaran. Miedo de que perdiéramos incluso lo poco que teníamos. La abracé. No estaba enojada con ella. Ella había hecho lo que pensó que era mejor para protegerme. Pero ahora yo tenía 43 años, y ya no era la niña escarada que perdió a su padre. Busqué al abogado Rodrigo Méndez. Estaba retirado, pero me recibió cuando le expliqué quién era. Elena Valenzuela, dijo con una sonrisa triste. He esperado 28 años a que vinieras. Me mostró archivos, documentos, pruebas. Mi padre había heredado 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, acciones en varias empresas, una cuenta bancaria con fondos que habían estado generando intereses desde hace casi 3 décadas. Los Valenzuela menores intentaron tomar control después de la muerte de tu padre, explicó Méndez, pero tu padre fue inteligente, puso todo en fideicomiso irrevocable para ti, con una cláusula. Se activaba cuando cumplieras 25 años o cuando vinieras a reclamarlo, lo que pasara primero. Pero nunca vine, ¿no? Y los Valenzuela menores pensaron que nunca lo harías. Han estado administrando las propiedades temporalmente, pero técnicamente todo ha sido tuyo desde que cumpliste 25 años. Hice los cálculos. Había cumplido 25 años hacía 18 años. ¿Cuánto?, pregunté. Méndez me mostró números, con las rentas acumuladas, los intereses, las ganancias de las inversiones. Aproximadamente 15 millones. 15 millones que habían sido míos durante 18 años sin que lo supiera. Me senté en shock. Toda mi vida adulta había sido una mentira construida sobre el robo de mi familia. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Reclamar lo que es tuyo, dijo Méndez simplemente. Tengo todos los documentos listos, solo necesito tu autorización para proceder. Pensé en doña Beatriz, en sus 20 años de humillaciones, en cómo me había tratado como basura porque yo era pobre. Pensé en Javier, en cómo nunca me había defendido, en cómo había minimizado mi dolor. Y tomé una decisión. Proceda, dije. Si esta historia te está resonando,
Si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. Los siguientes meses fueron como estar en una tormenta. Méndez movió los papeles legales. Los Valenzuela menores fueron notificados. Intentaron pelear, pero los documentos eran irrefutables. El fideicomiso era legalmente sólido. Mi padre había sido meticuloso. No les dije nada a Javier ni a doña Beatriz. Seguí con mi vida normal, yendo a mi trabajo en la oficina, cocinando cenas, atendiendo a los niños. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no me sentía pequeña. Doña Beatriz siguió con sus visitas, sus comentarios, pero ahora, cada vez que abría la boca, yo pensaba, pronto sabrás quién soy realmente. Eso me daba una calma extraña. Un martes llegó la sentencia final. Todo me fue transferido oficialmente. Las propiedades, las cuentas, todo. Rodrigo Méndez me llamó a su oficina. Me entregó las escrituras, las tarjetas de las cuentas bancarias, todo. «Felicidades, señorita Valenzuela», dijo. «Es oficialmente una mujer muy rica». Esa noche, Javier llegó a casa quejándose de su día. Su madre había llamado. Quería que organizáramos una cena familiar el fin de semana. «Claro», dije, «pero esta vez la cena será en mi lugar». Javier me miró confundido. «¿Tu lugar?» «Sí, tengo algo que mostrarles». El sábado cité a toda la familia. Javier, doña Beatriz, los niños. Les di una dirección. «¿Qué es este lugar?», preguntó Javier cuando llegamos. Era una de mis propiedades, un edificio histórico en el centro. 3 pisos, arquitectura colonial restaurada. En el primer piso había un restaurante de alta gama. Los pisos superiores eran apartamentos de lujo. «Es mío», dije simplemente. Javier se rió. «¿Mío? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me pertenece, legal y completamente». Doña Beatriz llegó en ese momento. Miró el edificio con aprobación. «¡Qué lugar tan elegante para una cena! ¿Pudiste hacer reservación, Elena? Estos lugares suelen estar llenos». «No necesito reservación», dije. «Soy la dueña». Su expresión cambió, de condescendiente a confundida. «¿Perdón?» «Soy la dueña de este edificio, y de otros 2 en la ciudad, y de varias inversiones más». Javier me tomó del brazo. «Elena, ¿de qué estás hablando?» Saqué los documentos de mi bolso. Se los entregué. «De mi herencia, la herencia que debí recibir hace 28 años». Mientras Javier leía, su cara pasaba por varias emociones. Shock, incredulidad, confusión. Doña Beatriz le arrebató los papeles. Los leyó con ojos cada vez más grandes. Esto no puede ser real», tartamudeó. «Es completamente real. Puedes llamar a mi abogado si tienes dudas. Rodrigo Méndez. Está disponible para verificar cualquier pregunta». Subimos al restaurante. Había reservado el lugar completo para nosotros. El manager me saludó con deferencia. «Buenas noches, señorita Valenzuela. Todo está listo como solicitó». Nos sentamos en la mejor mesa, con vista a la ciudad. Doña Beatriz seguía en shock. No había dicho palabra. Javier me miraba como si fuera una extraña. «¿Y desde cuándo sabes esto?», preguntó finalmente. «Hace 3 meses». «¿Y no me dijiste?» «No». «¿Por qué?» Miré a doña Beatriz, luego a Javier, porque necesitaba tiempo para procesar, porque durante 20 años fui tratada como menos que nada por esta familia, y necesitaba recuperar mi poder antes de revelar esto. Doña Beatriz encontró su voz. «Elena, yo no sabía». «¿No?», interrumpí. Hablé con calma, pero con firmeza. «No intentes arreglarlo ahora. Durante 20 años me humillaste. Me hiciste sentir que no era suficiente, que era poca cosa, que Javier había cometido un error al casarse conmigo. Yo nunca dije eso. No hacía falta decirlo. Estaba en cada mirada,
en cada comentario, en tu discurso de cumpleaños donde ni siquiera merecí una mención después de 20 años de ser parte de tu familia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de doña Beatriz, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de vergüenza, de humillación. Ahora ella sabía cómo se sentía. «Elena», dijo Javier, necesito procesar esto. «Tómate tu tiempo», respondí. «Yo tuve 3 meses. Tú puedes tener el que necesites». Cenamos en un silencio tenso. Mateo y Carolina, mis hijos, me miraban con una mezcla de orgullo y confusión. Ellos tenían 18 y 16 años, lo suficientemente grandes para entender lo que estaba pasando. Después de la cena, doña Beatriz pidió hablar conmigo a solas. Salimos a la terraza del edificio. «Elena», empezó. Su voz temblaba. «Yo cometí errores». «Cometiste más que errores. Me lastimaste sistemáticamente durante 2 décadas». «Lo sé». Se cubrió la cara con las manos. Tenía miedo de perder a mi hijo, miedo de que alguien más tuviera su amor, y te culpé a ti por eso. Yo nunca traté de alejarlo de ti. Lo sé, pero no importaba lo que hicieras. En mi mente habías robado a mi hijo, y te castigué por eso. Nos quedamos en silencio. La ciudad brillaba debajo de nosotros. «¿Me puedes perdonar?», preguntó finalmente. Pensé en esa pregunta, en 20 años de dolor, de pequeñas crueldades, de ser invisible. «No lo sé», admití honestamente. «Tal vez algún día, pero no hoy». Ella asintió. «Es justo». «Pero te diré algo», continué. «No voy a tratarte como tú me trataste. No voy a humillarte. No voy a hacerte sentir menos que nada, porque yo no soy tú». Doña Beatriz sollozó. «Eres mejor persona que yo». «No, solo soy diferente». Volvimos adentro. Javier me esperaba. Los niños se habían ido a casa en un taxi. «Necesitamos hablar», dijo. «Sí». Fuimos a mi habitación, uno de los de arriba. Lo había amueblado durante el último mes. Era mi espacio, mi refugio. Javier miró alrededor. «¿Cuándo hiciste todo esto?» «Poco a poco, los fines de semana que decía que iba a ver a mi madre». «Me mentiste». «¿Y tú?», le pregunté. «¿Tú nunca me mentiste? Cada vez que tu madre me humillaba y tú decías, no lo dice con mala intención, ¿eso no era mentir?». Javier se sentó en el sofá. Se veía cansado, derrotado. «Tienes razón», dijo. «Debí defenderte, debí detener a mi madre. Pero ella era mi madre, y yo...». «Elegiste la paz fácil», terminé por él. «Elegiste no ver lo que yo vivía porque era más cómodo». «Sí». Nos quedamos sentados en ese nuevo apartamento, este espacio que representaba todo lo que yo había recuperado, todo lo que siempre debí tener. «¿Y qué pasa con nosotros ahora?», preguntó Javier. Era la pregunta que yo también me había estado haciendo. Durante las siguientes semanas, Javier y yo vivimos en una especie de limbo. Él seguía en la casa familiar. Yo pasaba más tiempo en mi nuevo apartamento. No le pedí el divorcio, pero tampoco actué como si nada hubiera pasado. Los niños nos visitaban a ambos. Estaban confundidos, pero también impresionados. «Mamá», me dijo Carolina una tarde, «siempre fuiste fuerte, pero ahora también eres poderosa. Es diferente». Tenía razón. La fuerza era aguantar, el poder era elegir. Doña Beatriz intentó acercarse varias veces. Me enviaba mensajes, flores, invitaciones a tomar té. Yo respondía educadamente, pero mantenía distancia. No estaba lista para perdonar. Tal vez nunca lo estaría. Un día recibí una carta de ella, escrita a mano, larga. En ella confesaba todo, cómo había visto en mí una amenaza desde el principio, cómo su propio matrimonio había sido difícil y proyectó eso en nosotros, cómo el control era su manera de sentirse segura. «Sé que no merezco tu perdón», escribió, «pero quiero que sepas que estos meses han sido los más difíciles de mi vida, no por perder el respeto de mi hijo o descubrir que eres rica, sino porque finalmente veo el daño que causé y no puedo deshacerlo». Guardé la carta. No respondí. Todavía no.
Mientras tanto, tomé control de mis propiedades, contraté un equipo de gestión, aprendí sobre inversiones, descubrí que tenía talento para los negocios. Viene de familia, dijo Rodrigo Méndez con una sonrisa. Tu padre era brillante con el dinero, tú heredaste eso. Empecé a usar mi apellido completo en el trabajo, Elena Valenzuela. Ya no era solo Elena, la esposa de Javier. La gente en los círculos de negocios empezó a reconocerme, las mismas personas que habían estado en la fiesta de Doña Beatriz, que me habían visto como invisible. Ahora me saludaban con respeto, con interés, querían hacer negocios conmigo. Era irónico, mi valor no había cambiado, solo mi cuenta bancaria, pero para el mundo eso era todo lo que importaba. Un día, Javier vino al apartamento, sin avisar. Se veía mal, ojeroso, más delgado. Te extraño, dijo sin preámbulos. Yo también, admití. Era verdad, extrañaba partes de él, partes de nosotros. ¿Podemos intentar arreglarlo?, preguntó. Depende. ¿De qué? De si realmente entiendes lo que pasó, de si puedes ver cómo tu silencio me lastimó tanto como las palabras de tu madre. Javier asintió. He estado yendo a terapia, solo, para entender por qué no pude defenderte, por qué elegía siempre el camino fácil. Eso me sorprendió. ¿Terapia? Sí, el terapeuta dice que tengo problemas para enfrentar conflictos, especialmente con mi madre, que aprendí desde niño que era más fácil evitar que enfrentar. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a enfrentar. Hablé con mi madre, le dije que la manera en que te trató fue inaceptable, que si quiere tener una relación conmigo y con mis nietos, necesita cambiar. ¿Qué dijo? Lloró, mucho, pero aceptó. Va a terapia también. Me senté a su lado en el sofá. Nuestras piernas se tocaban apenas. Ese contacto pequeño se sentía significativo. No sé si puedo volver a confiar en ti, dije honestamente. Lo sé, pero quiero intentarlo, si tú me dejas. Pensé en 20 años de matrimonio, en los momentos buenos que sí hubo, en nuestros hijos, en la vida que habíamos construido juntos, imperfecta como era. Terapia de pareja, dije. Si vamos a intentar esto, necesitamos ayuda. Lo que sea. Empezamos terapia la siguiente semana. Fue duro. Salían cosas que habíamos guardado por años. No solo sobre Doña Beatriz, sobre comunicación, sobre resentimientos, sobre expectativas no cumplidas. Pero por primera vez en nuestra relación estábamos siendo completamente honestos. La terapeuta, la doctora Ramírez, nos hizo una pregunta clave en la 5ª sesión. Elena, ¿revelaste tu herencia como venganza o como liberación? Pensé en esa pregunta por un largo momento. Ambas, admití. Parte de mí quería que doña Beatriz supiera que la poca cosa que había despreciado en realidad era más rica que ella. Pero también era liberación, era recuperar una parte de mí que había perdido, era dejar de ser víctima. ¿Y ahora? ¿Todavía sientes necesidad de venganza? No, dije, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Ahora solo quiero paz. Javier tomó mi mano. Yo también. 6 meses después de revelar mi herencia, doña Beatriz me invitó a tomar café. Solo nosotras dos. Acepté. Nos encontramos en un café neutral. Ella llegó sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas. Se veía humana. Gracias por venir, dijo. De nada. Ordenamos café. Ninguna lo tocó al principio. He estado en terapia, dijo doña Beatriz, como te dijo Javier, y he aprendido cosas sobre mí que no me gustan. ¿Cómo qué? Como que controlaba porque tenía miedo, como que lastimaba porque me sentía lastimada, como que mi esposo, el padre de Javier, me fue infiel durante años y nunca lo confronté. En cambio, guardé todo ese dolor y lo dirigí a las personas equivocadas. No sabía eso sobre su matrimonio, explicaba mucho. También aprendí, continuó doña Beatriz, que tú eras todo lo que yo deseaba ser, joven, enamorada de un hombre que te amaba genuinamente, con una vida por delante llena de posibilidades, y te odié por eso. Yo nunca quise quitarte nada, dije. Lo sé, pero en mi mente distorsionada habías tomado a mi hijo, y ese fue mi pecado imperdonable, castigarte por ser amada. Lágrimas corrían por su rostro ahora. No traté de consolarla.
Necesitaba sentir esto. «No espero tu perdón», dijo. «Solo quería que supieras que veo lo que hice, que lo lamento profundamente y que si me das una oportunidad, quiero intentar ser diferente». Tomé un sorbo de mi café. Estaba frío ya. «El perdón es un proceso», dije finalmente. «No es algo que pueda darte hoy, pero puedo darte algo más». «¿Qué?» «Una oportunidad para demostrar que has cambiado, para construir algo nuevo entre nosotras. No será lo que pudo haber sido, pero puede ser algo real». Doña Beatriz asintió. «Es más de lo que merezco». «Probablemente», dije, pero sin crueldad, solo con honestidad. Han pasado 2 años desde que revelé mi identidad como Elena Valenzuela, heredera de una fortuna. 2 años de cambios profundos. Javier y yo seguimos casados. Fue una decisión consciente, no fácil. Trabajamos en nuestra relación todos los días. La terapia continúa. Él aprendió a defenderme, a ver cuando su madre cruza líneas y a detenerla inmediatamente. Ya no escoge el camino fácil. Yo aprendí a expresar mis necesidades sin miedo, a no guardar resentimientos, a hablar antes de que las cosas se pudran. No es perfecto, pero es real. Doña Beatriz cambió, lentamente, pequeños pasos. Ahora cuando viene a visitarnos, pregunta si es buen momento. No llega sin avisar. Ayuda en la cocina en lugar de criticar. Elogia genuinamente cuando algo le gusta. Pide disculpas cuando se equivoca. La relación entre nosotras nunca será cercana. Hay demasiado daño pasado. Pero hay respeto mutuo ahora, y eso es suficiente. Mis hijos están orgullosos. Mateo estudia administración de empresas. Quiere trabajar conmigo eventualmente. Carolina estudia Derecho. Dice que quiere asegurarse de que la gente no sea engañada como lo fue su abuela. Cerré mi trabajo en la oficina. Ahora administro mis propiedades a tiempo completo. Expandí el negocio. Compré 2 edificios más. Abrí un fondo de becas para jóvenes de bajos recursos. En honor a mi padre, dije cuando lo inauguré, quien creía que el dinero debía servir para ayudar, no solo para acumular. La familia Valenzuela menor, los que me robaron durante tantos años, intentaron demandar. Dijeron que había irregularidades en el fideicomiso. Perdieron. Los documentos de mi padre eran irrefutables. Tuvieron que pagarme daños adicionales por la administración negligente de las propiedades, otros 2 millones que doné completamente a organizaciones de ayuda a viudas y huérfanos. «No quiero su dinero», le dije a Rodrigo Méndez. «Quiero que sepan que no me destruyeron, que sobreviví, que florecí». La historia se filtró a los medios. Heredera recupera fortuna después de 28 años. Los periódicos amaban el drama. Doña Beatriz tuvo que enfrentar las miradas de sus amigas del club social, las mismas que habían visto cómo me trataban, las mismas que ahora sabían la verdad. Una de ellas, Margarita, la que me habló en la fiesta, me llamó. «Siempre supe que había algo especial en ti», dijo, «la manera en que aguantabas con dignidad. Ahora entiendo de dónde venía esa fuerza. Venía de mi madre, que limpió casas para darme educación, que soportó humillaciones para que yo tuviera comida. El dinero es nuevo, la fuerza siempre estuvo ahí». Margarita se convirtió en mentora y amiga. Me introdujo a círculos de mujeres empresarias, mujeres que habían construido sus propios imperios. Me sentí en casa entre ellas, no porque fuéramos ricas, sino porque entendíamos lo que significaba pelear por tu lugar en el mundo. Una tarde estaba en mi oficina cuando Javier llamó. «¿Quieres venir a casa?», preguntó. Sonaba nervioso. «¿Qué pasa?». «Solo ven, por favor». Conduje a nuestra casa, la casa que ahora era técnicamente mía, comprada con mi dinero después de que vendí la antigua. Cuando entré, encontré a toda la familia, Javier, los niños, doña Beatriz y mi madre. Todas me miraban con sonrisas nerviosas. «¿Qué está pasando?», pregunté. Javier se adelantó. Tenía una caja en las manos, pequeña, del tamaño de una caja de anillo. «Hace 23 años», dijo, «te pedí que te casaras conmigo. Te di un anillo pequeño,
Era todo lo que podía pagar en ese entonces. Miré mi mano. Todavía llevaba ese anillo. Nunca lo había cambiado. Hoy, continuó, quiero pedirte algo diferente. Quiero pedirte que te quedes casada conmigo, no porque me necesites, sino porque eliges estar conmigo. Y quiero darte esto. Abrió la caja. Dentro había un nuevo anillo, hermoso, pero no ostentoso. Lo elegimos juntos, dijo doña Beatriz suavemente. Javier, los niños, tu madre y yo. Queríamos que fuera perfecto. Miré a mi suegra. Había lágrimas en sus ojos. Es mi manera de decir que finalmente te veo y pedir perdón. Miré el anillo, luego a mi familia, esta familia complicada, rota, en proceso de sanación. No necesito un nuevo anillo, dije. Vi la decepción en sus caras. Pero lo acepto, continué, porque sé lo que significa. No es sobre el anillo, es sobre el reconocimiento, sobre el respeto, sobre finalmente ser vista. Javier me puso el nuevo anillo junto al viejo. Ambos juntos, dijo, el pasado y el presente. Esa noche cenamos todos juntos. Doña Beatriz ayudó a servir. Mi madre contó historias de mi infancia. Los niños se reían. Y yo miré alrededor de esa mesa y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Pertenencia. No porque me hubiera ganado su aceptación, sino porque finalmente me había aceptado a mí misma. Los meses siguientes fueron más fáciles. La tensión que había definido nuestra familia por 20 años se estaba disolviendo lentamente. Doña Beatriz empezó a llamarme por mi nombre sin ese tono de desprecio. Elena, ¿qué te parece esto? Elena, necesito tu consejo. Era extraño al principio, pero también sanador. Un día me dijo, «Sabes, estoy orgullosa de ti, de lo que has construido, de la mujer que eres». Fueron las palabras que había esperado escuchar durante 20 años. «Gracias», dije, y lo decía en serio. Mi madre pudo finalmente retirarse. Le compré una casa pequeña con jardín. Pasaba sus días cultivando flores y recibiendo a sus nietos. «Nunca pensé que vería esto», me dijo una tarde mientras tomábamos té en su jardín. «Tu padre estaría tan orgulloso». «¿Tú crees?» «Sé que sí. Él siempre supo que eras especial, que tenías su fuerza. Por eso dejó todo arreglado para ti». Lloré en sus armos, por mi padre que nunca conocí como adulta, por los años perdidos, por lo que finalmente había encontrado. Hoy, cuando miro atrás, veo que todo tuvo un propósito. Las humillaciones me enseñaron empatía, me enseñaron a nunca hacer sentir pequeña a otra persona. La pobreza me enseñó el valor del dinero, me enseñó a no malgastarlo en cosas que no importan. El silencio de Javier me enseñó a usar mi propia voz, a no esperar que otros me defiendan. Y finalmente descubrir mi herencia me enseñó la lección más importante. Tu valor no está en lo que otros piensan de ti, está en lo que tú sabes sobre ti misma. Sigo siendo la misma Elena que servía mesas a los 22 años, la misma que aguantó 20 años de pequeñas crueldades, pero ahora también soy Elena Valenzuela, empresaria, filántropa, mujer que conoce su propio poder. Y esas dos versiones de mí no están en conflicto, son la misma persona, completa, compleja, real. Doña Beatriz nunca será la suegra cariñosa de las películas. Yo nunca olvidaré completamente el dolor que causó, pero aprendimos a coexistir, a respetarnos y en los buenos días incluso a apreciarnos, porque al final la vida no se trata de las venganzas perfectas o los finales de cuento de hadas. Se trata de aprender, crecer, perdonarte a ti mismo por no ser perfecta, perdonar a otros por ser humanos. Es sobre saber cuándo pelear y cuándo dejar ir. Es sobre descubrir que el mayor poder no viene del dinero, viene de conocerte a ti mismo, de respetarte a ti mismo, de nunca jamás dejar que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Y yo, Elena Valenzuela, finalmente aprendí esa lección, no cuando descubrí mi herencia, sino cuando decidí reclamarla. Esa fue mi verdadera victoria.
Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.